todavía conflicto. Entonces, antes de empezar con la clase, solo les quiero decir que vi algunos motivos de consulta en donde se perdieron, ¿verdad? Yo pienso que tal vez o no estuvieron en la clase o no vieron el video de reforzamiento, pero se recuerdan que el motivo de consulta dijimos que debía ser breve, conciso, mismas palabras del paciente, no debía llevar un diagnóstico y debía llevar el tiempo de evolución, y que por lo general, como era la queja principal, únicamente iba a ser un síntoma, ¿verdad? Entonces algunos, por ejemplo, he visto que pusieron vómitos, diarrea, dolor de estómago, malestar general, por ejemplo, como motivo de consulta, ¿verdad? Entonces pusieron un montón de síntomas, y ya cuando lo narran en la historia clínica, solo narran diarrea, por ejemplo, no narran todos. Entonces ahí es donde está habiendo todavía un poquito de problema. Entonces yo los quiero instar a que vayan nuevamente a revisar el video y se orienten mejor de cómo realizar un motivo de consulta. Ahí están los ejemplos que sí se debe hacer y que no se debe hacer. Recuérdense también que no pueden empezar narrando paciente de 22 años de edad que consulta por tal cosa. Eso no se pone en el motivo de consulta, sino únicamente el síntoma o la queja principal. Entonces, si no tienen dudas con respecto a esto, creo que voy a empezar ya con la clase. Entonces ustedes me dicen si hubiera alguna duda para irla resolviendo de una vez. Doctora, por ejemplo, no ponemos los datos del paciente, así el nombre, la edad y todo eso. ¿Podemos ponerlo en el motivo de consulta o no importa si no lo ponemos? No va dentro del motivo de consulta. O sea, lo que pasa es que conforme estamos aprendiendo el historial clínico, yo se los explicaba el otro día que estamos siguiéndonos por partes o por fases para que sea más fácil que ustedes aprendan cómo hacer un historial clínico en la parte de interrogatorio o anamnesis. Pero en la realidad, o sea, ya cuando tú estás en contacto con tu paciente, el historial clínico, desde datos generales hasta perfil social, lo haces con un mismo paciente en un mismo momento, ¿verdad? No así separado. Por lo tanto, cuando a ti ya te queda el historial clínico hecho, por ejemplo, si ahorita vas guardando las partes que vas haciendo, te vas dando cuenta que en datos generales ya ahí va la información del paciente. Entonces, cuando yo abro mi historial clínico, veo datos generales, veo ahí cómo se llama, la edad, el nombre, el sexo, por ejemplo, raza, religión. Y luego ya ves el motivo de consulta, que es por qué es que él consulta el día de hoy. A lo mejor es dolor abdominal de más o menos 6 horas de evolución, por ejemplo. Y luego ya empiezas a narrar la historia de cómo fue que se dio ese dolor abdominal. Muchas veces ellos te narran, por ejemplo, fue porque yo comí algo, porque hice un esfuerzo, porque, no sé, te narran alguna cosa que ellos creen asociada. Y si no consideran que nada está asociado, entonces te empiezan a narrar cómo es el dolor, ¿verdad? Es un dolor abdominal, de qué características, tipo cólico, tipo retortijón, dónde se localiza, ¿verdad? Está en mesogastrio, epigastrio, alguno de los flancos, por ejemplo, los hipocondrios. Además de eso, te dice la intensidad, leve, moderado, severo, factores agravantes, atenuantes, que ha tomado para ese dolor, ¿verdad? ¿Se recuerdan que yo les contaba en la clase anterior que muchas veces los síntomas a veces pueden estar relacionados a lo que tomó para aliviar la molestia y no en sí al proceso patológico? Entonces, por eso es importante que preguntes qué medicamentos, por ejemplo, ha tomado y las dosificaciones en que los ha tomado. Yo les contaba a sus compañeros el día de ayer que nosotros tuvimos la experiencia en el hospital, que fíjense que nos llegó un niñito que llevaba historia de fiebre, vómitos y diarrea, y cuando el papá lo llevaba así rígido, como que era una tabla. Y entonces empezamos a pensar, bueno, fiebre, vómitos y diarrea, y la rigidez corporal que llevaba, porque iba así recto, muy rígido. Pensamos que era una meningitis, y entonces íbamos a empezar a hacer todo el procedimiento para meningitis, que es punción lumbar, análisis de líquido cefalorraquídeo y ver qué era lo que tenía, cuando dentro del historial clínico nos cuenta el papá que debido a los vómitos que el niño tenía, él fue a la farmacia y compró metoclopramida para los vómitos. Entonces vino y le dio una cantidad de dosis. Cuando nosotros revisamos eso, nos dimos cuenta que, por ejemplo, la dosis de metoclopramida es 0.01 miligramos por kilodosis.
y la dosis máxima son 2 miligramos y él le había dado 10 miligramos, entonces le había dado una sobredosis. Y la sobredosis de metoclopramida es una de las principales causas de la rigidez que el niño llevaba. Entonces, cuando vimos eso, nos dimos cuenta que iba intoxicado por metoclopramida. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Darle el antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? N-acetilcisteína. Entonces, conseguimos la N-acetilcisteína, se la dimos y caso resuelto, ¿verdad? No era meningitis, era un síndrome diarreico bacteriano cuya rigidez era producida por el medicamento que el papá le dio. Entonces, por eso es importante preguntar también qué ha tomado y en qué dosis lo ha tomado, porque a veces algunos de los síntomas o signos que nosotros vemos pueden estar relacionados a eso que tomó el paciente. Entonces, si te das cuenta, Gwendolyn, creo que era la de la duda, ya hay información que aparece desde el inicio de la historia y ya no es necesario que tú regreses a colocarla de nuevo en algún otro apartado, ¿verdad? Por ejemplo, en médicos, algunos todavía pusieron paciente 22 años refiere que consultó por gripe y le dejaron tal tratamiento. Eso ya no se pone y ustedes, pues conforme lo vayan haciendo, como dicen, la práctica hace al maestro, ¿verdad? De tanto practicar, ustedes van a ir aprendiendo que vamos a ir poniendo información como muy importante dentro de cada rubro que nos va a servir como tips, ¿verdad? Entonces ya cuando tú vas a estar ya en tu práctica médica, vas a leer un historial así como que más rápido, mientras más esté la esencia ahí dentro, va a ser más fácil pues poder decir, tiene tal cosa, pensemos en tal otra, tal diagnóstico no lo han pensado, ahora yo lo pienso. Entonces eso te va a ayudar a aportar más ideas para hacer diagnósticos, ¿verdad? Entonces vamos a que la información de edad, por ejemplo, si es masculino, femenino, eso está en datos generales y en ninguna otra parte del historial se debe repetir. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Por nada, Gwendolyn. Ya no hay más dudas, entonces si no hay más dudas, voy a iniciar. ¿Qué manda? En eso de la segunda parte de la historia clínica, no sé si a mis demás compañeros les pasa, pero solo me aparece calificado, no me sale la nota que obtuve en la tarea. Sí, no te va a salir porque lo vas a ver hasta que esté en el libro de calificaciones. Ok. Como a 2 tal vez les va a salir porque no me había fijado que tenía el chequecito abierto para que lo vieran, pero lo van a ver hasta el final, ¿verdad? Ya cuando nosotros publiquemos van a ver su nota. Ok, gracias, doctora. Y esto no es porque uno quiera que la vean, sino porque hay un momento para revisiones. Entonces, cuando llegue el momento de revisiones, ahí es donde vamos a revisar. Más que todo es como para llevar un orden. Entonces, cuando ya toque su momento, entonces vamos a resolver dudas si la tuvieran. Con respecto a les califico que manda. ¿Ya calificó todas las tareas? Ya casi todas. De tu sección me faltan bien poquitas. Gracias. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase de hoy. No sé si logran ver mi presentación, chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, sí se ve. Muy bien, tan lindos, muchas gracias. Bueno, entonces se recuerdan que estábamos viendo que la historia clínica tiene 2 partes principales que son interrogatorio de anamnesis y examen físico. Entonces ahorita estamos aprendiendo cuáles son todos los componentes que lleva el interrogatorio de anamnesis. Y aprendimos que el primero son datos generales, luego sigue motivo de consulta, historia de la enfermedad actual y luego tenemos antecedentes que se dividen en personales patológicos, personales no patológicos, familiares y ahora vamos a la siguiente parte que es revisión por sistemas y por último perfil social. Cuando nosotros hablamos de la revisión por sistemas, lo que nosotros vamos a hacer en esta parte es investigar sobre síntomas que estén presentes en otros aparatos o sistemas que en algún momento a la hora que el paciente nos narró su historia clínica se le haya olvidado decírnoslo. Tiene por objeto ver la repercusión de la enfermedad sobre otras funciones y asegurarse de que no haya pasado por alto alguna otra manifestación de la enfermedad. O en algunas ocasiones, por ejemplo, tienen algún otro síntoma que no le han puesto mucha atención o que consideran que no está entrelazado con el proceso actual, por lo que no lo narran, ¿verdad? Entonces, a la hora que nosotros hacemos
esta revisión por sistemas vamos a ir obteniendo información sobre afectaciones de algunos otros órganos. Entonces, ¿en qué va a consistir? Consiste en una secuencia lógica de preguntas relacionadas con las principales regiones anatómicas. Empezamos por la cabeza y nos vamos hacia abajo hasta llegar a la parte inferior de nuestro cuerpo. Otra forma como también puede hacerse la revisión por sistemas es interrogando sobre síntomas de los diferentes sistemas o aparatos, como por ejemplo el sistema respiratorio, circulatorio, genitourinario, osteomuscular, nervioso, sanguíneo o endocrino. Entonces así también podemos hacer lo que es la revisión. Algo importante de mencionar es que en la revisión por sistemas, acá nosotros sí ya vamos a escribir todo con terminología médica. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sepamos qué significa cada término para que cuando nosotros hagamos el interrogatorio al paciente, nosotros hagamos la traducción. Por ejemplo, si yo quisiera saber si mi paciente tiene visión doble, en revisión por sistemas me dice investigue sobre diplopía, y la diplopía es visión doble. Entonces, cuando yo voy a entrevistar a mi paciente, no le voy a decir, usted tiene diplopía, porque él no sabe qué es eso, ¿verdad? Entonces yo debo traducirle y le debo decir, usted mira doble o mira dos objetos al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, si él me dice sí o no, ya yo voy a determinar si tiene o no diplopía, ¿verdad? Entonces es así como funciona lo que es la revisión por sistemas. Importante entonces es que sepamos qué significan los términos y que sepamos qué se investiga en cada rubro. Entonces vamos a empezar primero por lo que es general. En general nos interesa saber cuál es el peso habitual del paciente, si ha habido cambios recientes de peso, pero la mejor forma de poder determinar si ha habido cambios recientes de peso es preguntarle, ¿la ropa le queda más floja o apretada? Entonces eso me va a ayudar a determinar si ha aumentado o ha perdido peso. Además de eso, debo preguntarle sobre si padece de debilidad, de fatiga o de fiebre. Con respecto a la fiebre, también es muy importante determinar qué características tiene, ¿verdad? Es una fiebre muy alta, si el paciente se lo ha medido con termómetro, entonces me puede dar el valor específico de cuánto ha tenido. Y si no lo ha medido con termómetro, yo debo especificar no cuantificada por termómetro. Entonces acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, el primero, bueno, la otra cosa que es importante decirles es de que algunos rubros el paciente me va a decir que sí ha tenido algún cambio en algunos rubros, puede ser que me diga que no. Entonces voy a ir haciendo como dos opciones cómo describirlo. Una opción es que primero describa todo lo que sí tiene y luego todo lo que no tiene. Para mí esa opción es un poco más difícil porque el ir clasificando lo que sí tiene y lo que no tiene, irlo separando me cuesta un poco. Yo lo que hago es que me he aprendido, por ejemplo, qué va en cada rubro y en ese orden lo voy preguntando y voy haciendo una entremezcla entre lo que positivo y negativo, dependiendo el rubro que voy a preguntar. Entonces, en el primer caso dice, el paciente refiere que su peso habitual es de 110 libras, refiere que la ropa le queda un poco más floja desde hace un mes, no refiere debilidad, fatiga o fiebre. En el otro ejemplo, el paciente refiere que su peso habitual es de 120 libras, la ropa no le queda ni floja ni apretada, refiere debilidad generalizada y fatiga, por lo que prefiere estar acostado todo el tiempo, ya que siente no tiene fuerza para ponerse de pie. Además, refiere hace 24 horas inició con fiebre no cuantificada por termómetro, por lo que tomó acetaminofén, una tableta de 500 miligramos cada 8 horas, con lo que la fiebre cede por unas horas y luego reaparece. Vámonos a piel y faneras. En piel y faneras tenemos lo que es la piel y las faneras son sus accesorios, dentro de los cuales podemos encontrar el cabello y las uñas. Con respecto al cabello, nos interesa preguntar sobre caída del cabello y cambios de coloración del mismo. Es importante que ustedes sepan que nosotros poseemos alrededor de 100,000 cabellos. Además de eso, que nosotros cambiamos cabellera cada 8 a 10 años y que durante el momento en que estamos cambiando cabellera podemos perder de 80 a 100 cabellos por día, ¿verdad? Solo es en el momento en que lo estamos cambiando. Lo que suena preocupante cuando alguien está perdiendo el cabello es que se le caiga solo por zonas, ¿verdad? O sea, que tenga zonas de alopecia. ¿Cuáles pueden ser las principales causas de caída del cabello? Pueden ser
el estar mucho tiempo en la piscina, por ejemplo, porque tiene muchos químicos. Puede ser también de origen genético, puede estar relacionado al uso exagerado de secadora o de plancha, el uso de tintes, también eso puede hacer que nuestro cabello se caiga. Y con respecto a los cambios de coloración, hay dos causas por las que puede cambiar de coloración. Una puede ser por el envejecimiento, cuando aparecen las canas, y la otra puede deberse a desnutrición. Cuando hay desnutrición, entonces podemos observar el famoso signo de bandera, en donde vamos a ver cambios de coloración del cabello como que fuera una bandera. Partes que está más rubio, partes que está más oscuro, ¿verdad? Entonces, eso puede ser el signo de bandera y que nos indica momentos de buena y mala nutrición. Entonces, en este ejemplo vamos a poner, dime. ¿Y por qué también a las mujeres embarazadas les cambia el color del cabello? Eso se me estaba olvidando, también puede ser por causa hormonal, ¿verdad? Entonces, por causas hormonales también se te puede dar la caída del cabello y eso va a estar relacionado con menopausia y embarazo, ¿verdad? Que esos pueden ser causas por las que se te caiga el cabello. Entonces, en el ejemplo dice, el paciente refiere que hace más o menos un mes observó se le cae el cabello, más o menos 20 por día. No refiere cambios de coloración del mismo. Y en el otro ejemplo, el paciente no refiere caída del cabello ni cambios de coloración del mismo. Luego, entonces, pasamos a piel. Y en piel vamos a investigar sobre cambios de pigmentación, si hay exantemas, aparecimiento de masas, si hay prurito, sequedad, heridas, cambios en el tamaño o el color de los lunares. En el primer ejemplo dice, el paciente no refiere cambios de pigmentación, exantemas, aparecimiento de masas, refiere sequedad en la región frontal, que era lo que veíamos en la imagen anterior, desde hace más o menos una semana. No refiere prurito, heridas, ni cambios en el tamaño ni color de los lunares. Entonces, si ustedes se dan cuenta en los ejemplos, yo voy describiendo en el orden como está escrito, y luego ahí pues ya solo voy llenando lo que está positivo y lo que está negativo. Y si se dan cuenta, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de cosas que están negativas y se le entrelazan cosas que sí están positivas y luego lo que no está positivo. En el siguiente ejemplo, la paciente no refiere cambios de pigmentación, exantemas, aparecimiento de masas, sequedad, prurito, heridas, pero refiere que hace 6 meses observó que un lunar que tiene en la mejilla ha ido aumentando de tamaño. Inicialmente medía 2 milímetros y actualmente mide 1.5 centímetros. Además, presenta escamas pruriginosas. Entonces, ya cuando me describe esto, yo sé que esto lo que me puede sugerir es un cáncer, ¿verdad? Entonces, por eso, pues debo prestarle atención y pues a lo mejor, por lo que consultó fue por vómitos y diarrea, pero ahora que estoy en la revisión por sistemas, estoy encontrando también que puede tener una lesión en piel, ¿verdad? Que debo investigar cuál es la causa. Entonces, algo importante de recalcar en esto es que no solo voy a poner no refiere, sino voy a poner qué es lo que no refiere. Doctora, luego pasamos a uñas. ¿Qué manda? Dime. Disculpe, no sé si podría pasar a la diapositiva donde estaba la piel, solo por un momento. Muchas gracias, doctora. Entonces, en uñas, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Si hay cambios de color en las uñas, si estas están porosas, como estamos viendo esta, o si están quebradizas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que la uña tenga estas características me va a sugerir que el paciente tiene una onicomicosis o que tiene hongos en las uñas, ¿verdad? Entonces, si en dado caso yo determino que tiene un hongo acá, algo importante es no decirle, bueno, vaya a la farmacia y compre Unesia, porque es lo que yo oigo en la radio que anuncian, ¿verdad? Sino lo que hay que hacer es hacer un raspado de la uña y luego llevarla al microscopio para observar qué hongo es el que está presente. Y en base al hongo, entonces determinar qué antifúngico voy a usar como tratamiento. Entonces, ¿cómo yo lo voy a describir? Por ejemplo, si voy a describir la uña que vimos anteriormente, voy a poner, paciente refiere, hace 6 meses inició a observar que la uña del dedo gordo del pie derecho está porosa. Entonces, vean, describo la uña, de qué dedo y de qué pie, ¿verdad? O de qué mano. Además de eso, tiene color amarillo verdoso y es muy quebradiza. En cabeza, me interesa preguntar sobre si el paciente ha tenido dolores de cabeza,
Si en dado caso tuviera dolor de cabeza, recuérdense que el dolor lo podemos describir basándonos en Alicia, en All Cars o PQRST. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a poner, si tiene dolor de cabeza, cuándo fue su inicio, dónde está su localización, qué carácter o naturaleza tiene, si este se irradia, factores que lo alivian, factores que lo agravan. Todo eso debe describir ese dolor de cabeza. Además de eso, debo determinar si el paciente tuvo traumatismo craneal, ¿verdad? Y luego debo preguntarle sobre si ha sentido aturdimiento. Entonces, ¿qué es el aturdimiento? Es la amortiguación de las sensaciones o percepciones, ¿verdad? Entonces, es así como le voy a decir, ¿verdad? ¿Usted ha sentido amortiguación de las sensaciones o percepciones? Si él me dijera que sí, entonces estoy diciendo que tiene aturdimiento. Además de eso, debo preguntarle sobre si ha tenido mareos, y que los mareos son la alteración del sentido del equilibrio. Entonces, si ha sentido alteración del sentido del equilibrio, quiere decir que él ha tenido mareos. Entonces, en el ejemplo dice, el paciente no refiere mareos, aturdimiento, refiere hace 10 años, se cayó de espaldas de una altura de más o menos 1 metro, golpeándose la región occipital, refiere pérdida del conocimiento durante más o menos 5 minutos y refiere que hace 6 meses inició con cefalea. Vean que acá voy a describir cómo es la cefalea. Entonces, una cefalea leve, ocasional, localizada en la región frontal, pero conforme pasan los días se ha hecho más intensa y constante. Entonces, vean que aquí ya estoy describiéndolo, ¿verdad? Algo que me hizo falta poner ahí es factores que lo alivian y factores que lo agravan. En los ojos, ¿qué voy a investigar? Debo investigar sobre visión borrosa, diplopía, inflamación, edema en los párpados, si tiene lagrimeo excesivo, si hay fotofobia o un aumento de la sensibilidad a la luz, si en determinado momento tiene fosfenos, que es la sensación visual objetiva que aparece con los ojos cerrados y en que exista un estímulo luminoso externo. Además de eso, debo preguntar si ha tenido escotomas, dolor, enrojecimiento, glaucoma, cataratas, si utiliza anteojos, por qué los usa y cuándo fue su última visita al especialista. Vean que me vine aquí de largo y no mencioné qué es un escotoma, ¿verdad? Entonces les quiero preguntar si ustedes fueron a investigar qué es un escotoma. ¿Se recuerdan que al final del documento decían que debemos investigar cada uno de los términos que están dentro del documento cuyo significado no conozcamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de escotoma, estamos hablando de un área de ceguera dentro de un campo visual. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo visual es cuando uno fija su mirada hacia un punto central al frente. Si ustedes hacen el ejercicio ahorita, fijen su mirada a un lugar al centro, al frente, se van a dar cuenta que no solo ven lo del frente, sino están viendo hasta acá. Pero cuando hay un área de escotoma, entonces puede ser que el paciente me diga, sí, fíjese que yo veo de este lado hasta acá, pero de este lado solo hasta acá, este pedacito no lo veo. Entonces quiere decir que tiene un área de ceguera dentro del campo visual o que tiene un área de un escotoma. Además de eso, debo investigar sobre si tiene glaucoma, que es el aumento de la presión intraocular, y si tiene, por ejemplo, cataratas, que es la opacidad parcial o completa del cristalino y que puede provocar disminución de la visión o ceguera. Es importante preguntarle si utiliza anteojos, por qué los utiliza, tiene miopía, tiene presbicia, tiene astigmatismo, cuál es la causa. Y además de eso, preguntar cuál es su última visita al especialista. Los que utilizamos anteojos sabemos que cada año debemos ir al especialista para que él determine si no ha habido algún cambio en nuestra graduación, ¿verdad? Ya sea que aumentemos o que bajemos o que incluso los ejes se hayan movido, ¿verdad? Entonces, por eso es importante preguntar cuándo fue al oftalmólogo. En el ejemplo, dice, el paciente refiere hace 6 meses, inició con visión borrosa, le cuesta ver objetos que están a 2 metros de distancia, no refiere diplopía, inflamación, edema de párpados, lagrimeo excesivo, fotofobia, fosfenos, escotomas, dolor, enrojecimiento, glaucoma, cataratas. Refiere no utiliza anteojos y nunca ha visitado al oftalmólogo, pero y aquí yo le estoy poniendo ojo a esto, ¿verdad? Me está diciendo que tiene 6 meses que mira borroso. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que se vaya le debo decir que debe visitar al oftalmólogo, ¿verdad? Puede ser que esté teniendo problemas de la visión y si ustedes se recuerdan anteriormente describimos que también había iniciado con cefalea, que la cefalea es frontal, entonces vemos que ya tenemos 2 síntomas que pueden estar relacionados con algún problema de la visión.
En oídos, entonces, ¿qué vamos a investigar? Sobre cómo está la agudeza auditiva, si tiene otorrea o salida de material purulento a través de oído, si tiene otorragia o salida de material sanguinolento, como estamos viendo acá, a través del oído, si hay otalgia o dolor de oído, otitis o proceso inflamatorio del oído. Además de eso, debemos preguntarle sobre si tiene vértigo, que es la sensación ilusoria de que todo lo que está alrededor gira o da vueltas. Además de eso, debemos preguntarle sobre si hay presencia o no de acúfenos, que los acúfenos son un ruido en el oído semejante a un tintineo o un ruido o chasquido o zumbido, ¿verdad? Entonces eso es un acúfeno. Generalmente los acúfenos ocurren cuando, por ejemplo, ustedes van a una fiesta y están bailando, ya sea en la disco o en la fiesta, a la par de la bocina, ¿verdad? Entonces ahí está produciéndose gran sonido, y luego al otro día, pues a lo mejor ustedes están en clase y cuando están en clase empieza su oído, que eso puede estar relacionado a lo que sucedió anteriormente, ¿verdad? Además de eso, debo preguntar si la audición está disminuida, si utiliza audífonos o no, ya sea audífonos para escuchar música, para escuchar las clases, o audífonos para escuchar mejor. Yo oí como que alguien me levantó la manita ahí, le dejo el tiempo. ¿No? Bueno, entonces sigamos con el ejemplo. En el ejemplo dice, paciente refiere escucha con claridad, no refiere otorrea, otorragia, otalgia, otitis, vértigo, acúfenos, disminución de la audición. Refiere utiliza audífonos para escuchar música más o menos 2 horas al día. Entonces, cuando nos dice que utiliza los audífonos, sabemos por el tiempo que los utiliza qué riesgo tiene de empezar con problemas de audición, ¿verdad? En nariz y senos paranasales vamos a investigar sobre el número de catarros al año. Es importante que ustedes sepan que normalmente una persona padece 6 cuadros catarrales al año, ¿verdad? De 0 a 6 cuadros catarrales al año. Eso es normal. Cuando tiene un cuadro catarral debemos preguntarle cuántos días le tarda el catarro. Además de eso, si cursa con obstrucción nasal, si le sangra la nariz, si hay cambios en el olfato, ¿verdad? A veces hay personas que dicen, fíjese que yo siento que todo lo que está cerca huele mal. Voy al parqueo, huele mal. Estoy en la sala, huele mal. Estoy en la casa, huele mal. En el dormitorio, huele mal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que él es el que tiene problemas ahí a lo mejor tiene una sinusitis, ¿verdad? Que le está produciendo ese mal olor y no es en sí su casa la que huela mal. Además de eso, debemos preguntar sobre si tiene anosmia o pérdida del olfato. Preguntar sobre secreción o picor, si padece de rinitis alérgica y si ha padecido de sinusitis. Doctora, disculpe, ¿puede regresar en la diapositiva anterior? ¿A esta? ¿En la otra? Gracias. Muy bien, entonces en el ejemplo dice, paciente refiere que padece más o menos 6 episodios catarrales al año, los cuales duran más o menos 5 días, ceden por sí solos con el uso de acetaminofén para los síntomas, no refiere obstrucción nasal, epistaxis, cambios de olfato, secreción o picor, rinitis alérgica, refiere hace un año presentó sinusitis maxilar bilateral, la cual fue tratada con antibiótico, no recuerda el nombre y fue durante 14 días. En boca, ¿qué es lo que vamos a investigar? Sobre sequedad de la boca, cómo están los dientes en su condición general. Recuérdense que en esta parte de revisión por sistemas aún no es examen físico, sino que todo lo que el paciente nos diga, todo lo que vamos a hacer es preguntar sobre todo esto y el paciente nos lo va a indicar. Aparte es cuando nosotros vayamos a examen físico y revisemos boca, ya revisemos dientes, ahí ya vamos a narrar nosotros cómo están los dientes, pero en esta parte es aún el paciente quien nos lo está indicando. Entonces le debemos preguntar cómo están sus dientes, los tiene completos, usa alguna prótesis dental, tiene alguna caries, esa caries ya fue tratada, no ha sido tratada. Además de eso, cómo están sus encías, ¿verdad? Si tiene historia de dolor, de abscesos, de extracciones, lengua dolorosa, dentadura postiza, encaje de las mismas. También es importante saber si utiliza plaquitas, por ejemplo, si esta le queda floja, si le queda apretada o si está bien. Además, si ha tenido gingivorragia o hemorragia de las encías, si tiene alguna lesión de la lengua, anotar cuándo fue su última visita al dentista. Tanto las visitas a oftalmólogo como a dentista se realizan cada año.
Ahorita por la pandemia, pues se ha perdido un poco ese ciclo, ¿verdad? Pero lo ideal es que cada año estemos siguiendo a control para ver que no tengamos caries, para ver que nuestra visión esté bien. ¿Cómo yo lo voy a ejemplificar? ¿Cómo está el ejemplo? Entonces yo escribo, por ejemplo, boca. El paciente no refiere sequedad de la boca, refiere una caries en el primer molar superior derecho hace 6 meses, tratada con relleno de amalgama. El resto de dientes están en buenas condiciones, refiere las encías están bien, no refiere abscesos, extracciones, lengua dolorosa, dentadura postiza, gingivorragia, lesiones linguales, refiere que su última visita al dentista fue hace 6 meses. Fíjense que nosotros, ¿qué manda? Dime. ¿Puede regresar al ejemplo de nariz y senos paranasales un ratito, por favor? Aquí está. Gracias, doctora. Muy bien. Les iba a contar que cuando nosotros estábamos en el hospital, fíjense que un día nos llegó una señora al hospital diciendo que tenía demasiado ardor en las encías. Cuando nosotros estábamos haciendo la historia, entonces nos cuenta que ella tiene prótesis dental completa superior e inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizaba una placa superior y una inferior. Y que no entendía por qué en la noche anterior había empezado con el ardor en la encía y que no sabía cuál era la causa, ¿verdad? Pero que era muy incómodo. Entonces lo que nosotros hicimos fue decirle que darle una gasa y en la gasa que ahí se retirara la prótesis para poder observar qué era lo que tenía, ¿verdad? Dentro de la encía. Pues no nos van a creer qué era lo que tenía. El día anterior había comido chile y una cáscara de chile chiltepe le había quedado atrapada dentro de la prótesis, ¿verdad? Y eso era la causa del ardor. Entonces vean cómo nos consultan por múltiples causas, ¿verdad? Y al final, pues, es emocionante determinar qué es lo que realmente tiene. Bueno, en garganta, entonces vamos a investigar sobre dolores de garganta, si estos se acompañan de fiebre o de nódulos en el cuello, que nos puede orientar, por ejemplo, a una amigdalitis. También debemos preguntar sobre disfagia o dificultad para tragar y ronquera. En el ejemplo primero ponemos garganta, no refiere dolor de garganta, disfagia ni ronquera. Y en el segundo ejemplo dice refiere dolor de garganta, intenso, constante, le dificulta tragar la saliva, se acompaña de un nódulo en el cuello del lado derecho de más o menos 2 centímetros de diámetro. No presenta ronquera. Entonces vean que de acuerdo a esta descripción, pues ya nos va a ir orientando también a diagnósticos. En cuello vamos a investigar sobre si hay presencia de masas, si el cuello es móvil, si la movilidad es dolorosa o no, si hay presencia de ganglios, si hay bocio, si hay dolor o rigidez. Ejemplo, entonces en cuello dice no refiere masas, movilidad no dolorosa, no refiere ganglios, bocio, dolor o rigidez. Recuérdense que bocio es el aumento de tamaño de la glándula tiroides. ¿Y alguien me puede decir cuál puede ser la principal causa del aumento de tamaño de la glándula tiroides? ¿Alguien lo sabe? ¿No? La principal causa puede ser un déficit en la ingesta de yodo y el yodo se encuentra en la sal. Entonces, quiere decir que no estamos ingiriendo, que la sal que estamos ingiriendo a lo mejor no tiene yodo, ¿verdad? Entonces, una forma de poder determinar si la sal que yo consumo tiene yodo es agarrar una servilleta blanca, poner un puño de sal ahí, agarrar la mitad de un limón, irme al sol, cuando esté así el sol bien fuerte, me pongo ahí y le dejo caer el limón y veo si cambia de color. Si se pone color violáceo es que sí tiene yodo, si no cambia de color es que no tiene yodo y debo cambiar marca de sal, ¿verdad? Porque si no estoy en riesgo de que me dé bocio. Luego pasamos a mamas. En mamas vamos a preguntar sobre bultos, dolor o molestias, secreción por el pezón. Y algo muy importante, debemos preguntar sobre si se realiza la autoexploración mamaria que ha encontrado. Algo importante de mencionar es que en mamas no se pasa desapercibido en varones, también debemos preguntarlo en ellos. Lo único que no preguntamos en ellos es si se realizan o no la autoexploración mamaria. ¿Por qué se interroga en el sexo masculino? Porque se ha observado que si un paciente masculino cuya madre tuvo cáncer de mama, su abuelita o su hermana, él tiene riesgo de desarrollar cáncer de mama aunque sea varón. Además de eso, se ha visto que las personas que poseen el gen BRCA1 y BRCA2 tienen alto riesgo de cáncer mamario independientemente que sean hombres o mujeres. Entonces, por eso se interroga en ambos sexos.
Además de eso, hemos visto, por ejemplo, que en la pubertad o desarrollo hay algunos jovencitos que debido a estímulos hormonales pueden desarrollar ginecomastia. Entonces, por eso es importante preguntar. Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? Por ejemplo, paciente no refiere bultos, dolor o molestias, secreción por el pezón, desconoce cómo se realiza la autoexploración mamaria. Entonces, veamos que aquí no nos está refiriendo a ningún rubro positivo, pero dice que no sabe cómo hacerse autoexploración mamaria. Entonces, ¿qué me queda a mí aquí de esto? Que al final de la consulta yo le debo decir, mire, me recuerdo que usted me indicó no sabe cómo se realiza autoexploración mamaria, entonces yo se lo voy a enseñar para que de acá en adelante usted se realice su autoexploración mamaria. En aparato cardiovascular, ¿qué es lo que interrogamos? Interrogamos sobre palpitaciones, disnea, las palpitaciones, que es cuando la persona, por ejemplo, estando en reposo, empieza a sentir que el corazón se le acelera, ¿verdad? Disnea, que es la falta de aliento o sed de aire. Si ha tenido dolor precordial o retroesternal, opresión durante el ejercicio, edema de miembros inferiores, historia de hipertensión arterial. Además de eso, me interesa saber si está ingiriendo drogas para el corazón, si padece de claudicación intermitente, que es un complejo de síntomas que se acompañan de dolor, tensión o debilidad en una extremidad, los cuales se incrementan con la marcha y se alivian cuando la persona está en reposo. Entonces eso debo preguntarle. Tiene claudicación intermitente. Si me dice, bueno, pero ¿y qué es eso, verdad? Entonces voy a decir, son síntomas en donde se siente dolor, tensión y opresión durante la marcha. Ese dolor es en los miembros inferiores, ¿verdad? El cual se va intensificando conforme la persona camina y se alivia cuando la persona hace reposo. Debo preguntarle si se ha hecho estudios para el corazón. Acá pues me aparece solo electrocardiograma, pero a lo mejor puede ser un ecocardiograma, puede ser un Doppler, un Holter. Debo anotarlo. Debo anotar cuál fue la indicación del mismo, fecha en que lo realizaron. Además de eso, debo preguntar sobre si padece de ortopnea. ¿Qué es ortopnea? Es la incapacidad para poder estar acostado totalmente en horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no aguanta acostarse totalmente plano, entonces generalmente se ponen muchas almohadas para dormir casi que sentado para poder respirar mejor. Entonces, una buena forma de yo preguntarle, en lugar de decirle, ¿usted padece de ortopnea? Mejor le pregunto con cuántas almohadas duerme. Entonces puede ser que alguien me diga, yo duermo sin almohada, entonces no padece de ortopnea. Pero si me dijera, fíjese que yo me duermo con 2 almohadas así bien grandotas, o me pongo 3 almohadas, entonces usted le pregunta por qué utiliza tantas almohadas y dice, es que si no tengo todas esas almohadas siento que me ahogo, entonces tiene ortopnea. Además de eso, debo preguntar sobre si ha padecido de fiebre reumática. ¿Y por qué es importante preguntar fiebre reumática dentro del aparato cardiovascular? Porque la fiebre reumática puede producir carditis, aparte de afectación articular. Entonces, por eso va aquí en aparato cardiovascular. También debo preguntarle sobre la presencia de soplos. Entonces, en el ejemplo dice, el paciente no refiere palpitaciones, disnea, dolor precordial o retroesternal, opresión durante el ejercicio, edema de miembros inferiores, le diagnosticaron hipertensión arterial hace 2 años, ingiere enalapril 10 miligramos cada 24 horas, no refiere claudicación intermitente, se realizó electrocardiograma hace 1 año, el resultado fue normal y fue realizado por control. Refiere que duerme con una almohada y no refiere fiebre reumática ni soplos. Luego vamos a aparato respiratorio. En aparato respiratorio, ¿qué vamos a preguntar? Sobre si tiene historia de tos. Me interesa saber si la tos es seca o si es tos con flema. Si sí tiene flema, debo saber qué color tiene la flema, qué tanta flema expectora, en un día, por ejemplo, y en qué horario es que más se produce la tos o la expectoración. Si es durante todo el día o más en la mañana o en la noche. Además de eso, debo preguntarle si hay hemoptisis o expectoración de sangre. Además de eso, si tiene pleuritis o proceso inflamatorio de las pleuras, si ha tenido fiebre, sudoración nocturna, dificultad para respirar, cianosis distal o coloración azulada de lo que son los labios o los lechos unguiales. Además de eso, debo preguntarle sobre si ha presentado sibilancias, que las sibilancias son un sonido como de pihido o de zumbido que se ausculta cuando la persona tiene
inflamado lo que son las vías respiratorias y eso produce ese sonido, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo mi pacientita que es asmática y ella ya sabe que cuando el asma se le exacerba, cuando ella respira se le oye. Entonces sabe que es cuando debe consultar, ¿verdad? Además de eso, preguntar sobre cuándo fue la última radiografía de tórax, fecha en que la realizaron, por qué se la realizaron y qué encontraron. Además, si tiene historia de asma, bronquitis, enfisema, neumonía y tuberculosis. ¿Alguien levantó la manita por ahí, perdone? No, muy bien. Entonces vamos al ejemplo de aparato respiratorio. Aquí dice, paciente refiere a cursado con tos seca constante, no refiere hemoptisis, pleuritis, fiebre, sudores nocturnos, dificultad para respirar, cianosis distal, sibilancias. Última radiografía de tórax fue hace un mes, indicación, descartar neumonía, hallazgos, normal. No refiere historia de asma, bronquitis, enfisema, neumonía o tuberculosis. Vámonos a aparato gastrointestinal. Si ustedes se dan cuenta, entonces, cuando ustedes hagan esta tarea, van a poner el título principal, revisión por sistemas, y luego van a ir poniendo cada uno de los subtítulos y llenando cada uno de los apartados. Por ejemplo, acá en hábitos de comida, lo que me interesa saber es, por ejemplo, si qué hábitos tiene la persona para comer. Por ejemplo, hay algunos que dicen, ay, no, yo no desayuno porque temprano no me da hambre, me da náusea comer temprano, entonces no desayuno. Eso es un hábito de comida. O algunos dicen, bueno, normalmente el horario más acostumbrado para almorzar es tipo 1 de la tarde. Pero algunos dicen, no, nosotros no almorzamos tan luego, hasta las 3 o 4 de la tarde, ¿verdad? Es un hábito de comida. Algunos dicen, bueno, yo también tengo como hábito que desayuno solo fruta, pudiese ser. O alguno que diga, no, a mí me gusta más estar comiendo muchos snacks, ¿verdad? Entonces son hábitos de comida. Además de eso, saber si tiene buen apetito o no, si tiene problemas para deglutir. Además de eso, nos interesa saber sobre si tiene pirosis, que es una sensación de quemazón que sube a nivel retroesternal y que llega incluso hasta la garganta o hasta el cuello, ¿verdad? Muchas veces las personas, por decirnos que tienen pirosis, lo que nos dicen es que tienen reflujo, ¿verdad? Es que dicen, es que yo siento que algo, una sensación como de quemazón sube a través de todo mi cuello y hasta me llega un poco de líquido a la garganta, ¿verdad? O a la boca. Entonces, lo que realmente tienen es pirosis. Debemos preguntar sobre náuseas, vómitos, hematemesis, que son vómitos con sangre. Además de eso, preguntar cómo es su ritmo intestinal. ¿Qué quiere decir eso? Debemos preguntar cuántas veces al día defeca o cada cuántos días defeca. ¿Qué color tienen las heces? Tamaño de las heces. Consistencia de las heces. Si son blandas, si son duras o formadas. Además de eso, cambios del ritmo intestinal. Por ejemplo, que diga, fíjese que yo defeco 1 vez al día, pero ahorita tengo 3 días que no he defecado, entonces tiene estreñimiento. O a lo mejor diga, fíjese que yo defeco 1 vez cada 2 días y ahorita sí estoy defecando 4 veces al día, entonces tiene diarrea. Además de eso, preguntar sobre si hay dolor con la deposición. Debemos preguntarle también si hay rectorragia, que es pérdida de sangre roja rutilante a través del recto. Además de eso, preguntar si hay deposiciones negras o de color alquitrán, lo cual se conoce como melena. Es importante saber que la melena se produce cuando hay hemorragia a nivel gastrointestinal superior. Hablemos, por ejemplo, a alguien que le esté sangrando un diente, que esté sangrando el esófago, por ejemplo, o a nivel del estómago. ¿Qué es lo que sucede acá? Esta sangre se une al ácido clorhídrico y eso transforma la sangre de color negro o oscuro y hace que las heces salgan negras. También hay que tener mucho cuidado en preguntarles también qué han consumido las personas, porque dependiendo de lo que coman, eso puede cambiar el color de las heces. Por ejemplo, vemos que si una persona comió remolacha, las heces van a salir rojas, por ejemplo, ¿verdad? También existen algunos colorantes que nos pueden transformar el color de las heces o de la orina. A mí me pasó, perdone que me voy a salir un poco del tema, pero a mí me pasó hace 2 años que fui al primer viernes ahí en el Calvario y me compré una bolita de Poporopos que estaba teñida de rojo y me la pasé orinando casi medio día color rojo, ¿verdad? Son tintes demasiado fuertes. Entonces, debemos preguntar sobre qué ha consumido el paciente. También es importante saber que cuando una persona consume Pepto-Bismol con mucha frecuencia, esto puede hacer cambiar de color la saliva
y las heces. Entonces, si alguien les dice, fíjese que la saliva la tengo negra o mis heces están negras, pregunte de inmediato, ¿ha consumido Pepto-Bismol? Luego preguntar sobre hemorroides, dolor abdominal, si hay dolor abdominal, qué localización tiene, tipo, duración, relación con las comidas y las drogas. Si hay intolerancia a alimentos, eructación o ventosidades excesivas, ictericia, problemas de hígado o vesícula y hepatitis. Entonces, ¿cómo pongo el ejemplo? Pongo en hábitos de comida, paciente refiere no acostumbra a desayunar, apetito refiere buen apetito, no refiere problemas para deglutir, pirosis, náuseas, vómitos, hematemesis, ritmo intestinal refiere que defeca 2 veces al día, formado, color café, no refiere estreñimiento ni diarrea, dolor con la deposición, rectorragia o deposiciones negras o de color alquitrán, hemorroides, refiere dolor abdominal en epigastrio, leve cuando ingiere diclofenaco. Entonces eso quiere decir que el diclofenaco le molesta al estómago, ¿verdad? Además de eso refiere intolerancia a la lactosa, no refiere eructación o ventosidades excesivas, ictericia, problemas de hígado o de vesícula ni hepatitis. Entonces vean cómo cada uno de esos rubros los vamos llenando dentro del interrogatorio. En urinario me interesa saber la frecuencia de la micción, o sea, cuántas veces orina durante el día. Me interesa saber si tiene poliuria, o sea, que orina en gran cantidad. Si tiene nicturia, o sea, que se levanta a orinar varias veces durante la noche. Si tiene polaquiuria, que es dolor o ardor al orinar. Si hay ardor o dolor al orinar, preguntar sobre hematuria, infecciones de la orina, dolor en los riñones o flanco, cálculos renales, cólico ureteral, dolor suprapúbico. Es importante también si tiene, preguntarle si tiene incontinencia. Por ejemplo, en las mujeres es bien común que exista incontinencia debido a que, en polaquiuria es aumento de la frecuencia urinaria, o sea que está orinando muchas veces, aparte de ardor o dolor al orinar. En incontinencia les mencionaba que generalmente ocurre en mujeres cuando ya han tenido varios niños, las paredes, lo que es la vejiga se debilita y puede caerse, entonces va a ocurrir lo que es hay como descenso o caída de la vejiga urinaria en la mujer y eso puede producir incontinencia. Entonces a veces dicen las mujeres, ay, es que cuando me río o toso, me orino, ¿verdad? Es porque tienen incontinencia. En los varones debemos preguntar sobre disminución del calibre o de la fuerza del chorro urinario y si orinan por gotas. Entonces en el ejemplo dice, la paciente refiere que orina 6 a 8 veces al día, no refiere poliuria, nicturia, polaquiuria, dolor o ardor al orinar, hematuria, infecciones urinarias, dolor en los riñones o flanco, cálculos renales, cólico ureteral, dolor suprapúbico, refiere se moja la ropa interior al toser o reírse. Si es varón, entonces recuérdense que vamos a preguntar sobre cómo está el calibre del chorro, entonces vamos a poner, por ejemplo, disminución en el calibre o fuerza del chorro urinario, si orina por gotas o goteo después de orinar, si se moja los zapatos, también hay que preguntarle, ¿verdad? Porque a veces dicen, fíjense que yo ya solo orino por gotitas y me mojo los zapatos. Entonces, aunque pareciera chiste, esto puede suceder y la causa puede ser una hipertrofia prostática, ¿verdad? Que esto es bien común en varones ya de edad avanzada. En genitales masculinos debo preguntar sobre presencia de hernia, secreción o lesiones del pene, dolor o masas testiculares, tumefacción escrotal, antecedentes de enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento, hábito, interés, función y satisfacción sexual, métodos anticonceptivos, uso de preservativo o problemas relacionados con el genital masculino y riesgo de infección por VIH. Entonces, por ejemplo, acá puse el paciente refiere hernia inguinal indirecta resuelta por hernioplastia hace 3 años. No refiere secreción o lesiones del pene, dolor o masa testicular, tumefacción escrotal. No refiere haber padecido enfermedad de transmisión sexual. Refiere le atrae el sexo opuesto. Sí tiene interés sexual, adecuado funcionamiento y satisfacción sexual. No refiere enfermedades de transmisión sexual. Refiere utiliza condón para tener relaciones sexuales. No refiere riesgo de infección por VIH. En mujeres, ¿qué vamos a describir? ¿Se recuerdan que alguien tiene alguna pregunta? No, muy bien. En mujeres se recuerdan que en ginecobstétricos habíamos preguntado también menarquia y la historia menstrual.
pues acá nuevamente lo vamos a anotar, ¿verdad? Entonces en femeninos vamos a poner a qué edad fue la menarquia, la regularidad, la frecuencia y duración del periodo menstrual, volumen de hemorragia, sangrado entre periodos o después de las relaciones sexuales, cuándo fue su última menstruación, si hay dismenorrea o dolor durante o flujo menstrual doloroso, si hay tensión premenstrual. La tensión premenstrual generalmente se va a caracterizar porque 5 días antes de menstruar se empieza con dolor de piernas, dolor en las mamas, la paciente tiene cambios emocionales, llora con facilidad, se enoja con facilidad. Además de eso puede tener dolor suprapúbico. También preguntar sobre la edad de la menopausia, si ya se presentó, qué síntomas tuvo con la menopausia, si hay sangrado postmenopáusico. Si la paciente nació antes de 1971 y tuvo exposición la mamá al detil-estilbiestrol durante la gestación, esto se relaciona con cáncer de cuello uterino, entonces habría que investigar esto. Preguntar sobre flujo vaginal, qué características tiene el flujo vaginal, ¿verdad? ¿Qué color tiene? ¿Qué olor tiene? Si hay picor en los genitales, lesiones, tumoraciones, enfermedades de transmisión sexual, qué tratamiento le han dado, número de embarazos, número y tipo de partos, número de abortos, si los abortos fueron espontáneos o fueron inducidos, complicaciones del embarazo, métodos anticonceptivos, preferencia, interés, función, satisfacción y posibles problemas sexuales, incluyendo la dispaurenia, que la dispaurenia es dispareunia, es dolor durante las relaciones sexuales. Además de eso, si tiene exposición al virus del VIH, entonces ya cuando yo lo describo, pongo por ejemplo menarquia a los 12 años, periodo menstrual cada 28 días, es regular, el ciclo dura 3 días, se cambia más o menos 5 toallitas el primer día, de 8 a 10 toallitas el segundo día y 3 a 5 toallitas el tercer día. Refiere en ocasiones presenta dismenorrea, la cual cede tomando ibuprofeno, una tableta de 200 miligramos cada 8 horas. Y que 5 días antes de menstruar experimenta dolor de piernas, mamas sensibles, se disgusta o llora con facilidad. No refiere sangrado intermenstrual, aún no refiere tener relaciones sexuales, no refiere flujo vaginal, picor, lesiones, tumoraciones, enfermedades de transmisión sexual. No refiere embarazos, partos, abortos, no utiliza métodos anticonceptivos, se siente atraída por el sexo opuesto, mantiene interés sexual y no refiere exposición a la infección por el VIH. Ahora doctora, buen día, disculpe. Yo sí tenía una duda, solo que mi micrófono está fallando demasiado y también hay mucho ruido aquí en mi casa. Bueno, a ver, dime, ¿cuál es tu duda? ¿Qué tan importante o qué tanto interfiere su orientación sexual en el paciente? Tal vez no interfiere, sino que dependiendo su orientación sexual, hay procesos patológicos a los que está más propenso, ¿verdad? Por ejemplo, en los homosexuales son más propensos a tener, por ejemplo, abscesos a nivel rectal, ¿verdad? Por la forma en que ellos tienen relaciones sexuales, ¿verdad? También debemos buscar lesiones a nivel de la garganta. Entonces, a eso te va a orientar, o sea, a ti como médico te va a orientar hacia qué procesos patológicos pueden ser más frecuentes en un sexo que en otro. Y tengo duda ahora con si fuera en un caso lesbiana o algo. Debes preguntar cuáles son sus preferencias en cuanto a relaciones sexuales, ¿verdad? Sexo oral, sexo anal, por ejemplo, y eso te va a orientar, por ejemplo, a procesos patológicos como yo te decía, ¿verdad? Entonces, dependiendo de eso, tú vas a orientar tus diagnósticos hacia ciertas patologías que son propias de ese tipo de población. Muy bien, doctora. Gracias. Buenos días, doctora. Disculpe, doctora, yo tengo una pregunta. A ver, dime, Si ¿cuál la es tu pregunta? paciente con la que... La paciente con la que ya no te escuché. Se congeló. Se congeló. A ver, la otra niña que iba a preguntar algo. Yo, doctora, una pregunta permítame, en el sistema urinario masculino vamos a generalizar, por ejemplo, si el paciente no presenta ninguna de las patologías, o vamos a ser específicos como no presenta o no refiere difturia, no refiere polaquiuria.
Ajá, Poliuria, así, nicturia, polaquiuria, dolor o ardor al orinar, sí, debes especificar todo, o sea, ahí debes preguntar todo lo que ahí dice y como yo te ponía en el ejemplo, pones, por ejemplo, no refiere poliuria, nicturia, polaquiuria, dolor o ardor al orinar, o sea, describes todo, aunque todo esté negativo, lo debes describir. Ahora bien, esto ustedes lo van a describir ahorita que hagan la tarea, van a describir cosa por cosa. Refiera o no refiera al paciente, lo van a describir, así como yo se los estoy poniendo en los ejemplos. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque a nosotros nos interesa que a ustedes se les quede qué van a preguntar en esas áreas, ¿sí? Porque lo ideal es que nosotros sepamos de memoria qué preguntamos en cada región. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender si nosotros lo estamos ejercitando? Entonces, es por eso que como los historiales clínicos que estamos haciendo ahorita son de aprendizaje, es que ustedes lo deben escribir. Ya cuando uno está en la práctica médica, generalmente solo escribe lo que uno encuentra positivo. Pero a veces cuando uno dice solo voy a escribir lo positivo, también eso te puede llevar a errores de obviar algunas situaciones de preguntar. Es por eso que por lo general se les dice que escriban todo, positivo o negativo. ¿Por qué? Porque a veces yo veo algo ahí que no escribieron y si no está escrito es que no lo preguntaron y a lo mejor ahí esté como la base de mi diagnóstico. Entonces por eso es de que sí deben de escribir todo. Entonces sigamos, en vascular periférico, acá vamos a preguntar nuevamente, si se dan cuenta, sobre claudicación intermitente, ¿verdad? Que esto lo habíamos preguntado en lo que era el sistema cardiovascular, ¿verdad? Que es cuando hay dolor o sensación de pesadez de los miembros inferiores, el cual se incrementa conforme la marcha, ¿verdad? Hasta que la hace imposible. Entonces la persona tiene que ponerse en reposo para aliviar el síntoma. Además de eso, debemos preguntar sobre si ha tenido calambres en las piernas, si tiene venas varicosas, si tiene coágulos anteriores en las venas, edema de pantorrillas o en los pies, tumefacción o eritema o dolor. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la paciente no refiere claudicación intermitente. Hace una semana presentó un calambre en la pierna derecha luego de hacer ejercicio intenso. Refiere presenta venas varicosas en ambos miembros inferiores. No refiere coágulos anteriores en las venas, edema en las pantorrillas o en los pies y no refiere tumefacción con eritema o dolor. En musculoesquelético nos interesa preguntar sobre dolor muscular o articular, rigidez, artritis, si ha tenido artrosis, que la artrosis es una degeneración de las articulaciones, si ha tenido gota, que la gota se produce por aumento del ácido úrico en sangre, si ha tenido dolor de espalda, si hay dolor, describir dónde está localizado, en qué articulación es donde está presente o qué músculo es el que está afectado. Si hay edema, si hay eritema, como estamos viendo acá, miren, hay enrojecimiento del área. Si hay dolor, si el dolor es espontáneo o con el roce. Si hay rigidez, debilidad o limitación del movimiento y de la actividad. Indicar el horario en que se presentan los síntomas, ¿verdad? Si son en la mañana o en la tarde o durante todo el día. Cuánto duran, si duran un ratito o son constantes. Los posibles antecedentes traumáticos. Dolor cervical o lumbago, si ha tenido artralgia con manifestaciones sistémicas como fiebre, escalofríos, exantema, anorexia, pérdida de peso o debilidad. Doctora, Dime. ¿qué tiene que ver los edemas con la hipertensión arterial? Bueno, porque generalmente la hipertensión arterial se ha asociado a que puede estar relacionado a un proceso patológico cardíaco. Cuando hay procesos patológicos cardíacos puede haber alteración en lo que son los flujos venosos y eso producirte edema en los miembros inferiores como parte de la sintomatología. Generalmente cuando tenemos insuficiencias cardíacas, esas pueden producir como efecto secundario edema de miembros inferiores. Entonces, si alguien, por ejemplo, acá te dijera que tiene edematizado los piecitos, eso te puede llevar luego a pensar, o es un problema cardíaco o es un problema renal que también lo puede producir. Gracias, doctora. Muy bien. Luego, en el ejemplo, dice, el paciente no refiere dolor muscular o articular, rigidez, artritis, artrosis, gota, dolor de espalda, edema, eritema, dolor espontáneo con el roce, rigidez, debilidad o limitación del movimiento y de la actividad. Refiere hace un mes se dobló el pie, se inflamó, pero resolvió solo con antiinflamatorios y limitación del movimiento. No refiere dolor cervical o lumbago,
No refiere a artralgia con manifestaciones sistémicas como fiebre, escalofríos, exantema, anorexia, pérdida de peso o debilidad. En psiquiátrico nos interesa preguntar sobre nerviosismo, tensión, cómo está su estado de ánimo, incluida la depresión, problemas de memoria y tentativas de suicidio. Entonces, en el ejemplo dice, el paciente no refiere nerviosismo, tensión, pero cambia con facilidad su estado de ánimo, o sea que por ratitos está contento, por ratitos está triste, está enojado, etcétera. No refiere depresión, pero siente que algunas cosas se le olvidan. Por ejemplo, se le olvida dónde dejó las llaves de su casa, ¿verdad? No refiere tentativas de suicidio. En neurológico vamos a preguntar sobre cambios en el estado de ánimo, atención o habla, cambios en la orientación, memoria, si hay cefalea, mareos, vértigos, desmayos, desvanecimientos, debilidad, parálisis, pérdida de la sensibilidad, hormigueo, parestesia o adormecimiento de los miembros superiores e inferiores, temblor u otros movimientos involuntarios y convulsiones. Entonces, ¿cómo lo puedo describir? El paciente refiere, cambia con facilidad de estado de ánimo, no refiere alteración de la atención o habla ni cambios en la orientación, refiere que algunas cosas ya se le olvidan como dónde dejó las llaves, refiere cefalea frontal de 15 días de evolución, la cual al inicio fue leve y luego se fue intensificando, es constante, no refiere mareos, vértigos, desmayos, desvanecimientos, refiere debilidad generalizada, no refiere parálisis, pérdida de la sensibilidad, hormigueo, parestesias, temblor u otros movimientos involuntarios ni convulsiones. Entonces vean, vamos entremezclando cosas que sí con cosas que no, ¿verdad? En hematológico preguntamos sobre anemia, si tiene facilidad para sangrar o equimosis, transfusiones sanguíneas, pero que sean antes de la consulta actual y si ha tenido alguna reacción a la transfusión. ¿Cómo lo voy a describir? Por ejemplo, no refiere a anemia, facilidad para sangrar o equimosis. Refiere hace 3 años le realizaron transfusión luego de hernioplastia por pérdidas sanguíneas, pero cursó con fiebre por lo que la suspendieron. Entonces aquí ya me está indicando que tuvo una transfusión y que tuvo reacción a la misma, ¿verdad? Entonces, pues ya tengo que tener mucho más cuidado para una siguiente transfusión. En endocrino, acá lo que nos interesa saber es cómo están funcionando las distintas hormonas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, vamos a preguntar sobre trastornos tiroideos. Por ejemplo, nos interesa saber si el paciente tiene hiper o hipotiroidismo. Es importante saber que el hipotiroidismo es una disminución de la producción de hormona tiroidea. Generalmente lo que ocurre es que hay una disminución del metabolismo. La persona va a experimentar intolerancia al frío. Además de eso, su piel va a estar seca o áspera como lija. Su voz va a ser más ronca. Su corazón va a trabajar más lento. Y también va a padecer generalmente de estreñimiento, defeca una vez cada 2 días o cada 3 días. Su contrario, el hipertiroidismo, que se produce por un aumento en la producción de hormonas tiroideas. Esta persona generalmente tiene intolerancia al calor, por eso está dentro de lo que preguntamos acá. Su piel es fina o aterciopelada. Además de eso, su corazón trabaja rápido, entonces generalmente son personas que en reposo manejan frecuencias por arriba de 80 por minuto. Además de eso, su ritmo intestinal está acelerado, entonces vamos a ver que defeca 2 o 3 veces en un día. Además de eso, debemos preguntar sobre las famosas 4 P's que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de diabetes mellitus. Debemos preguntar sobre si tiene poliuria, polifagia, polidipsia y pérdida de peso. Si el paciente cuenta con estas 4 P's, eso es el diagnóstico de diabetes mellitus. Poliuria quiere decir que orina en gran cantidad. Polifagia, que come demasiado, y polidipsia, que tiene mucha sed. Además de eso, debemos preguntar sobre cambios en la talla de los guantes o del calzado, lo cual me puede sugerir que el paciente padezca de acromegalia. La acromegalia es la patología que se produce por un aumento en la producción de hormona de crecimiento después de que la persona ha tenido o en quien ya se ha producido la pubertad o desarrollo. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Miren, si la producción acelerada o elevada de hormona del crecimiento ocurre antes de la pubertad o desarrollo, la persona desarrolla gigantismo. Pero si es después de la pubertad o desarrollo, desarrolla acromegalia, la cual se caracteriza por un aumento de tamaño de las manos y de los pies. Es por eso que debemos preguntar si hubo un cambio en la talla de los guantes o del calzado.
Entonces, en el ejemplo dice, el paciente refiere intolerancia al calor, piel fina y aterciopelada, taquicardia, pérdida de peso. Entonces, vean que ya con esto que me está refiriendo acá, esto me está sugiriendo que tiene un hipertiroidismo. No refiere poliuria, polifagia, polidipsia, cambios en la talla de los guantes o el calzado. ¿Alguien levantó su manita por ahí? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Entonces, ya que vimos, entonces miren, todo esto que fuimos viendo es todo lo que vamos a preguntar en revisión por sistemas. Recuérdense que no es descripción de lo que yo esté mirando, sino de lo que el paciente me diga. Aún no estoy en examen físico, todavía es parte del interrogatorio, entonces lo que sí debo saber es que debo preguntar en cada uno de los rubros, y lo ideal es de que si yo me sé qué es lo que voy a preguntar, pues en el orden en que yo me lo aprendí, así lo vaya yo describiendo. A lo mejor voy a encontrar cosas positivas, cosas negativas, y de esa forma pues yo lo voy a describir. ¿Para qué me va a servir entonces? Por si algo que yo no diagnostiqué al inicio pasó por alto, pues acá lo voy a diagnosticar. Por ejemplo, se recuerdan que hablábamos que el paciente había tenido dolor de cabeza, visión borrosa, entonces ahí pensamos que ya tiene un problema de la visión y que pues debemos mandarlo con oftalmólogo. Además de eso, acá estamos viendo, por ejemplo, intolerancia al calor, la piel fina o aterciopelada, eso me sugiere hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces debemos, por ejemplo, pedirle ahora unas pruebas tiroideas para descartar hipertiroidismo. Entonces, ven, es así como todo eso me va a ir orientando hacia qué debo ir yo pensando o hacia qué diagnósticos, qué procedimientos realizar, hacia dónde enfocar, por ejemplo, ahora mi evaluación clínica, ya ahora que yo paso a hacer examen físico. ¿Qué hago? Por ejemplo, acá que tengo este antecedente en tiroides, voy a venir y voy a palpar tiroides, ¿verdad? Voy a palpar si hay nódulos, si está dolorosa, si está aumentada de tamaño, para yo poder así hacer ya un diagnóstico de hipertiroidismo, el que al final voy a comprobar o corroborar a través de pruebas tiroideas, ¿verdad? Pero ya tanto en clínica como en interrogatorio yo ya tengo el diagnóstico. Y luego nos vamos a la última fase, que es el perfil social. El perfil social tiene 4 componentes principales. ¿Alguien de ustedes se recuerda cuáles son esos 4 componentes principales que conforman lo que es nuestro perfil social? ¿Nadie se recuerda? ¿Cuáles son los 4? Doctora, A ver, dime. el grupo familiar, la condición socioeconómica, la de vivienda y la colectiva. Excelente. Entonces, esos son los 4 componentes del perfil social y es así como se los deben saber de memoria y saber qué vamos a preguntar en cada uno de ellos. Entonces, el perfil social, fíjense que hay algunas personas que no lo consideran importante preguntar, pero conforme ustedes vayan viendo ahorita lo que preguntamos, se van a dar cuenta que nos aporta también información clave que nos puede servir para complementar nuestro diagnóstico. Entonces, por eso no deja de ser importante el preguntarlo. Entonces, empezamos con el primero, el grupo familiar. ¿Qué es lo que nos interesa saber ahí? ¿Cuántos miembros conforman esa familia? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo veo esta familia, veo que está constituida por 4 miembros. Luego me interesa saber la edad y la escolaridad de los miembros. ¿Qué edad tiene el papá y qué escolaridad tiene? Edad y escolaridad de la mamá y de los 2 niños. Además de eso, ¿quién de ellos es el paciente a quien yo estoy entrevistando? Entonces me interesa escribir qué lugar ocupa el paciente en el grupo familiar. ¿Es el papá, es la mamá o es el primero o el segundo hijo? Luego, ¿cómo son las relaciones dentro de esa familia? A veces el que seamos un grupo familiar no implica que no haya ciertos roces o ciertos problemas dentro de la familia. Entonces es importante saber cómo se dan esas relaciones dentro de la familia. Además de eso, si es una familia que está integrada, o sea, los papás están casados o están unidos o están divorciados. Definitivamente no va a ser igual un hogar en donde ambos padres están casados, los niños pues tienen ahí el apoyo del papá y de la mamá, a que estén divorciados, ¿verdad? Yo he tenido la experiencia de ver algunos niñitos de hijos de padres divorciados y una semana están con el papá, otra semana con la mamá, quizá unas veces con una abuelita, entonces no va a ser igual, ¿verdad? En relación a integración familiar. Y por último, saber cómo está el estado de salud de los miembros. ¿Solo mi paciente está enfermo
o alguien más de la familia está enfermo. Por ejemplo, ahorita que estamos con esto del COVID, vemos que muchas veces no solo un miembro de la familia se enferma, ¿verdad? A veces se enferman todos. A veces también se enferman 2 o más miembros. Entonces es importante saber cuántos miembros de esa familia están enfermos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro ejemplo? Entonces vamos a poner, por ejemplo, grupo familiar, número de miembros, 5, por ejemplo, y luego con respecto a edad y escolaridad ponemos lo siguiente. Por ejemplo, padre, 45 años, abogado y notario; madre, 43 años, enfermera; primer hijo, 18 años, está en primer año de medicina, y entre paréntesis le pongo que él es el paciente; segundo hijo, 15 años, tercero básico; tercer hijo, 10 años, cuarto primario. Entonces ahí no solo nos interesa que nos pongan alfabeta o analfabeta, sino que nos pongan en qué grado, hasta qué grado llegó. Luego las relaciones interpersonales, ¿cómo son? Entonces vamos a poner que son adecuadas. Integración familiar, padres casados. Y el estado de salud de los miembros, vamos a poner únicamente el paciente está enfermo, por ejemplo, ¿verdad? Luego pasamos a la condición socioeconómica. La condición socioeconómica es importante porque a través de ella nosotros vamos a poder determinar cuánto es el ingreso familiar que esa familia tiene. ¿Por qué? Porque dependiendo del ingreso familiar vamos a ver qué tanto acceso tiene a cada una de las cosas a las que él necesita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si su ingreso familiar es muy bajo, su alimentación va a ser más deficiente, va a tener menos acceso a muchas cosas. Entonces, por eso nos interesa saber cuánto es su ingreso familiar. Además de eso, medios por los cuales obtiene los ingresos, incluyendo número de personas que aportan para esos ingresos. Y por último, cómo distribuyen los egresos. Esto también es muy importante. A veces hay personas que tienen muy buen sueldo, pero no saben cómo distribuir sus egresos. Entonces, igual puede ser que no se alimenten bien o que no tengan acceso a algo porque no saben cómo distribuir los egresos. Fíjense que yo supe el caso de un jovencito que se casó muy joven. Él únicamente logró hacer bachillerato y este patojo pues tuvo que irse a trabajar, ¿verdad? Entonces consiguió trabajo en una empresa y ganaba como sus 5,000 quetzales. Y entonces él, muy ilusionado de que ya estaba trabajando y que estaba ganando, le gustaban los juegos. Entonces fue y en cuanto le pagaron su primer sueldo, lo primero que hizo fue irse a comprar ¿cómo se llama este? Por decir algo, el Wii, ¿verdad? Que era el más moderno, o no sé cómo se llama este otro de videojuegos, el más moderno que había, la mejor generación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Cuando regresó a su casa, él iba feliz con su consola de videojuegos, pero la esposa se asustó, ¿verdad? Porque al ver que él se había gastado todo lo que ganó en el aparatito ese, ya no iban a tener dinero este mes para pagar el alquiler de la casa, luz, teléfono, la leche del bebé, ¿verdad? Entonces, por eso es importante saber también cómo distribuyen esos egresos. Entonces, es así como lo vamos a poner. Ingreso familiar, por ejemplo, 15,000. Medios por los cuales obtienen los ingresos: el padre aporta 10,000 quetzales, él es abogado y notario, y la madre aporta 5,000, ella es enfermera. Si hay algunas familias en donde también los hermanos aportan, entonces hay que poner eso, ¿verdad? Luego, distribución de egresos. ¿Cómo distribuyen los egresos? Entonces ponemos que en alimentación 7,000 quetzales, por ejemplo. En casa 200, porque es casa propia, solo algún arreglito. Vestuario, 1,000 quetzales. Agua, luz, teléfono, internet, 1,000 quetzales. Colegiaturas, 2,300. Gasolina, 800. Diversión, 1,000 quetzales. Salud, 1,000 quetzales. Y todavía les sobran 700 para ahorrar, ¿verdad? Entonces vean cómo tienen aquí, cómo distribuido en qué van a gastar cada cosa. Entonces, por ejemplo, este mes no salieron a pasear porque hay pandemia, nadie se enfermó, gracias a Dios, y tenían estos 700 de ahorro. Entonces finalmente van a ahorrar 2,700 para el siguiente mes, ¿verdad? Entonces vean cómo es importante también saber cómo ellos están distribuyendo sus egresos. En condiciones de vivienda me interesa saber si la vivienda es propia o alquilada. ¿Por qué? Porque si es propia, generalmente uno solo gasta en uno que otro arreglo, que la pinta, pero eso no lo hace cada mes. Ahora, si es alquilada, hay que estar pagando cierta cantidad cada mes, ¿verdad?, de alquiler. Además de eso, preguntar qué tipo
y materiales son los que se utilizaron para su construcción. Es una casa de bloc, de ladrillo, de adobe, de lámina, de cartón. ¿Cómo son sus techos? Son techos de terraza fundida, son techos de lámina. Si son techos de lámina, posee también el otro techo abajo que de madera para protección, ¿verdad? A veces llegan niñitos que dicen los papás, es que vemos que tiene síntomas de sinusitis, le damos tratamiento y otra vez está con sinusitis. Y cuando nos enteramos, pues a lo mejor su casita tiene techo de lámina y no tiene un siguiente techo, entonces eso hace que ellos pues tengan sinusitis con más frecuencia. A veces también detalles tan pequeños como el que su cama no tenga cabecera también nos hace predisponerse a sinusitis. También nos interesa saber el número y distribución de ambientes, ¿verdad? Si es una casa que tiene sala, comedor, cocina, dormitorio, cada uno de los que viven ahí, o si es una casa en donde solo es un cuarto grandote y en una esquina está la cocina, en otra cocina está unas sillitas para recibir visita y aquí están todas las camitas de todos, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que debido a esa distribución de ambientes hay hacinamiento y ese hacinamiento hace que si a uno le da gripe, a todos les dé gripe, ¿verdad? Entonces por eso es importante saber cuál es el número y distribución de ambientes. Además, saber si la casa tiene adecuada ventilación. ¿Cómo va a ser eso? Si tiene ventanas grandes que se puedan abrir, ¿verdad? Si hay buena ventilación, por ejemplo, si alguien tiene gripe o si alguien tiene COVID, el abrir esas ventanas y ventilar, eso va a hacer que esto se elimine, ¿verdad? Y que no haya riesgo de que los demás se contagien. Además, saber si tiene agua, si el agua es potable, si es agua de pozo, si es agua de río, si es de un nacimiento. Además de eso, si poseen luz, si la luz es luz eléctrica, si es luz de vela, si es luz, se utilizan candilo, cómo es que se iluminan, ¿verdad? O si son paneles solares. Además de eso, si tienen animales domésticos, ¿dónde los tienen? Si es un perrito, si está en el patio, si allá tiene su casita y allá tiene su área donde él vive, o si son animales que conviven con la persona. A veces dicen, es que es mi perrito o es mi gatito, duerme conmigo. Si duerme con él, saber si está desparasitado, si tiene sus vacunas, si tiene sus antipulgas, ¿verdad? Para ver que no le vaya a transmitir ninguna enfermedad a nuestro paciente. Además de eso, si la disposición de las basuras, ¿cómo es? A lo mejor dicen, fíjese que la basura la juntamos, hay botes en distintas áreas de la casa, ahí juntamos en pequeñas cantidades y luego esas bolsitas se van a dejar a un bote grande, que es el bote general, que está en el patio y que tiene tapadera. Entonces, si es así, sabemos que ahí no van a haber moscas, ¿verdad? No hay riesgo de contaminación porque todo está bien tapado, bien sellado. Diferencia, si por ejemplo dijeran que la basura la van a tirar hasta el fondo del terreno de su casa, ¿verdad? Que eso yo lo he visto muy comúnmente en ciertas áreas de la costa, en donde no hay tren de aseo como acá en Quetzaltenango, sino que no hay quien pase recogiendo esa basura. Entonces, ¿qué hacen las personas? Un agujero hasta atrás en el terreno y ahí van a tirar su basura, ¿verdad? Entonces hay que ver dónde está esa basura. Y por último, las excretas. Las excretas se van en un alcantarillado general o pasan a flor de tierra. Quiere decir que no van dentro de una tubería, sino que van sobre la tierra. Usted mira ahí cuando ahí va el agüita de la pila o cuando va lo del baño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo voy a describir? Entonces, describo, por ejemplo, condiciones de la vivienda. Vean que no pongo, por ejemplo, el paciente refiere que su casa es propia, que no sé qué. No, voy directo al grano, ¿verdad? Condiciones de vivienda, casa propia, hecha de bloc con terraza de 2 niveles. ¿Qué es lo que posee? Posee 2 salas, comedor, cocina, lavandería, cuarto de servicio, 4 dormitorios, 3 sanitarios, ventanas grandes, agua potable y luz eléctrica. Tiene un perro que se mantiene en el patio, 2 gatos que están adentro de la casa, 1 duerme con el paciente y 20 pollos que están en el patio. La basura se dispone en botes con tapadera en el patio y el tren de aseo municipal pasa por ella los días martes de cada semana. Posee drenaje municipal. Entonces vean cómo queda descrito. Y por último vamos a condición de la colectividad. Acá lo que me interesa saber es si la persona tiene adecuadas vías de comunicación. No va a ser igual vivir en un lugar en donde hay adecuadas carreteras y vías de comunicación a que yo viva en un lugar en donde
para poder salir de él sea como lo que estoy viendo en esta imagen, ¿verdad? Que sea un camino de terracería. A veces son caminos que cuando llueve se llenan de lodo, los carros patinan y ya no se puede pasar por ahí, ¿verdad? Hay muchos riesgos. O a veces son caminos que están llenos de hoyos, ¿verdad? Entonces, eso hace que uno al querer salir de esa área vaya mucho más lento. Entonces, ¿qué me indica? Que si yo me voy a poner grave, va a costar que yo salga de ese lugar donde yo vivo. Entonces, por eso me interesan las vías de comunicación. Luego, saber si en el área donde yo vivo hay áreas verdes. Si hay áreas verdes, quiere decir que hay áreas en donde yo puedo ir a recrearme, en donde yo puedo ir a jugar pelota, etcétera, ¿verdad? Además de eso, saber si hay, otra vez, si hay luz eléctrica, si cuenta con drenaje, si hay agua domiciliaria o agua potable. ¿Cómo es el saneamiento ambiental del área donde yo vivo? ¿Es un área que se mantiene limpia o es un área que se mantiene sucia, verdad? Hay algunas áreas, por ejemplo, que se viven en condominios en donde se paga cierta cantidad y ahí hay personas que todo el tiempo están barriendo la calle, que están podando las flores, viendo que los jardines estén bien, entonces son áreas muy bonitas. Pero hay áreas, por ejemplo, cuando vivimos cerca de los mercados, por ejemplo, ahí hay mucha suciedad, ya al final de la tarde se miran los grandes volcanes de basura, ¿verdad? Entonces eso predispone a más enfermedades debido a que hay moscas y hay más contaminación. Debemos saber si la persona tiene acceso a servicios públicos como escuelas, centros de salud, iglesias, a qué distancia están, y si tiene acceso a centros de recreación. Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? Vamos a poner, por ejemplo, condiciones de la colectividad. Un paciente que vive acá en Quetzaltenango, vías de comunicación, refiere para acceder a su vivienda, posee carreteras asfaltadas, pero con hoyos, ¿verdad? En su mayoría, que eso era nuestra triste historia acá en Quetzaltenango, o que sigue siendo todavía en algunas áreas. Y lo que es peor, ahora le agregamos también que no solo con hoyos, sino que muchas áreas están cerradas, ¿verdad? Entonces tenemos que andar buscando vías alternas. Entonces vemos que eso dificultaría, por ejemplo, un paciente está grave, urge llevarlo al hospital y nos encontramos con inconvenientes para salir de donde está, ¿verdad? Además de eso, en áreas verdes, dice, en su casa tiene un área verde de 2 metros y en el condominio 2 áreas verdes, una con juegos infantiles y otra con canchas. Bueno, entonces vemos que sí tiene áreas a donde se puede ir a divertir ahí cerca, ¿verdad? Donde puede distraerse. Refiere luz eléctrica, agua potable y drenaje municipal. Saneamiento ambiental, el área donde vive se mantiene limpia. Con respecto a servicios públicos, refiere posee una escuela a 1 kilómetro, un colegio a 1 cuadra. Entonces vean que ahí vemos que todo esto lo tiene cerca, ¿verdad? Entonces no hay excusa para decir que no estudió porque quedaba lejos el colegio o la escuela. Dice, hay una iglesia católica a 6 cuadras e iglesias evangélicas 4 cercanas localizadas a 1, 3, 5 y 8 cuadras. Entonces tampoco hay excusa para no ir a la iglesia porque están literalmente cerca. Centro de salud a 1 kilómetro y Hospital Nacional a 5 kilómetros. Entonces esto me indica también que si se enferma, ¿qué es el área más cercana donde lo puedo llevar, verdad? Puede ser al centro de salud o al hospital. Con respecto a los centros de recreación, dice, posee un parque a 4 cuadras, cancha de fútbol a 1 cuadra, cancha de básquetbol a 4 cuadras, cine a 2 kilómetros y boliche a 5 kilómetros. Entonces aquí nos tenemos idea de lo que tiene más cercano para que el paciente pues se pueda ir a distraer, que eso también es parte de lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces vean, esto es prácticamente lo que nosotros preguntamos dentro de lo que es el perfil social. Acá yo les estoy poniendo el enlace para poder ingresar a la clase si ustedes la quisieran volver a ver en lo que es YouTube, pero lo que voy a hacer es que mejor se las voy a colocar acá en el área de comentarios para que les sea más fácil a ustedes poder encontrarla, ¿verdad? Entonces, dejo este espacio para los que tengan dudas, que me puedan hacer llegar sus dudas, y en lo que alguien estuviera diciéndome su duda, los voy a molestar que no me pusieron la asistencia aquí en el área de mensajes, ¿verdad? Entonces, si me pueden firmar su asistencia, por favor. Doctora, disculpe. Dime. En el grupo familiar, a la hora de las preguntas, por ejemplo, la número 1 dice número de integrantes de la familia, nos referimos a la familia nuclear, o como en otras ocasiones preguntan la familia
que vive dentro de su casa, de la casa, por así decirlo. Sí, son los que viven dentro de la casa. Entonces, por ejemplo, mira, por ejemplo, en mi caso, yo ya estoy casada y tengo a mis hijos, entonces dentro de la descripción de mi familia no sería válido que yo describiera también a mis papás porque yo ya no vivo con ellos, ¿sí? Entonces yo tendría que describir a los que viven dentro de mi familia. Por ejemplo, algunos en su casa con ellos vive también la abuelita, ¿verdad? Entonces ella también forma parte de ese grupo familiar. Entonces puede ser que describamos a los dos papás, los hijos y la abuelita. A veces también yo tuve el caso de unos estudiantes míos que vivían con un tío porque sus papás estaban en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ellos estaban como recomendados con el tío, los dos hermanitos. Entonces ellos son los que forman ahorita parte de su grupo familiar, o sea, las personas con quien viva. O a veces también tenemos mamás que están solteras, ¿verdad? O que están divorciadas, entonces solo está la mamá y sus dos hijos, por ejemplo. Entonces, solo ese grupito, solo los que viven dentro de la casa son los que vamos a describir. Ah, ya, muchísimas gracias. ¿Y cuánto tiempo nos tenemos que tardar para poder hacer todo esto lo que hemos estado aprendiendo? Mira, realmente cuando tú haces tu primera historia clínica te lleva demasiado tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos estado en presencial, empezamos a elaborar la historia clínica a las 8 de la mañana. Empiezas, digamos, hacemos parejas por afinidad, entonces empiezas tú entrevistando a tu compañerito. Generalmente les lleva 3 horas. En algunas ocasiones vamos saliendo alrededor de la 1:30 de la tarde o 2 cuando ya nos atrasamos demasiado, ¿verdad? Porque como es su primer historial clínico, les lleva demasiado tiempo. Entonces, lo que yo les dejaría a ustedes de tip, porque yo les decía a sus compañeros que la práctica es lo que nos va a ir haciendo ser mejores y tener más habilidad en cómo extraer esa información. Entonces, lo que necesitamos hacer es practicar más cómo hacer historiales clínicos. Miren, yo quisiera que ustedes se enamoraran de la carrera y la carrera básicamente es hacer historiales clínicos y en base a eso hacer diagnósticos. Entonces, que ustedes trataran de practicar lo más que pudieran, ¿verdad? Que les gustara el hacer historiales clínicos. Ahora, ¿cómo los vamos a hacer? Aprendiéndonos de memoria qué vamos a preguntar en cada rubro. O sea, si tú ya sabes qué lleva cada rubro, te es más fácil. Por ejemplo, te llega un paciente y te empieza a contar su historia de qué le pasó, tú vas agarrando habilidad para decir, su motivo de consulta es este, ya lo haces. La historia de la enfermedad es esta, la escribes. Ahora, vas para antecedentes personales patológicos, entonces ya sabes que son médicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos y manías. Y ya sabes qué va en cada uno y así vas llenando cada rubro más rápido. Pero si por el contrario vas todavía leyendo, ay, ¿qué pongo aquí? Que no me sé qué va en esto otro y no me sé qué va aquí, qué va allá. Entonces eso es lo que más te hace perder tiempo, ¿verdad? Entonces lo ideal es que uno se aprenda de memoria qué va a preguntar en cada rubro y que practique. Conforme practicas, si te sabes de memoria lo que vas a escribir, híjole, vas agarrando una habilidad muy buena, ¿verdad? Además de eso, es importante que ustedes sepan que el historial clínico se hace con el primer contacto que uno tiene con el paciente. O sea, cuando lo ves por primera vez, debes hacer todo el historial, desde datos generales hasta perfil social. Pero luego en las siguientes visitas ya solo vas a hacer evoluciones, ¿verdad? Ya no haces todo el historial de nuevo. Solo vas poniendo, por ejemplo, el paciente el día de hoy consulta por tal y tal cosa, ¿verdad? Y ya te vas directamente a examen físico y diagnóstico, plan tratamiento, plan pronóstico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ya es más rápido en las siguientes visitas. La más complicada es la primera, ¿verdad? La que más tiempo nos va a llevar. Pero conforme uno agarra práctica, miren, un historial clínico, ya sabiéndoselo uno bien de memoria, tal vez te lleva alrededor de unos 25 a 30 minutos más o menos por paciente. A ver, Ashley, ¿qué duda tienes? Una duda, doctora. Cuando se trata de un paciente que es un niño, digamos menor de edad, pero me refiero a una edad pequeña de 5 o 6 años, en el momento de preguntar el apartado de genitales, ¿se tiene que volver a especificar de manera negativa, digamos, la mayoría de aspectos o simplemente hay una manera en resumir que no?
Sí, lo puedes resumir, como yo te decía, actualmente, bueno, ahorita en este historial nosotros estamos pidiendo que ustedes anoten todo porque es un historial de aprendizaje. Ya cuando tú estás haciendo historiales ya en tu práctica médica, pues solo pones todos los hallazgos positivos. Además de eso, cuando tú estás en clínica, por ejemplo, sabes que preguntaste. No sé si me entiendes, o sea, ese historial clínico solo lo vas a manejar tú. Tú sabes qué preguntaste y que solo escribiste lo positivo. El problema es cuando estás a nivel hospitalario, porque cuando estás en hospitalario no sabes a la hora que lees el historial clínico de otro si el otro lo preguntó. Y entonces a veces sucede que si no lo preguntó, eso puede interferir un poco con lo que es el diagnóstico. Entonces también depende en qué área estás para saber si lo vas a describir o no. Yo, por ejemplo, en clínica ya sí lo pregunto, pero ya solo anoto lo positivo. Ok, está bien. Y en este caso de la tarea sí debo de igual especificar como usted dijo, ¿verdad? Ok, Sí. está bien. Sí. Y doctora, una pregunta, disculpe. Fíjese que yo, la primera parte del historial, que eran los datos generales, yo, digamos, de que inventé un nombre, pues, de una persona adulta, pero al momento de hacer ya el historial clínico, la segunda parte, entrevisté a mi sobrinita, digamos, más no mi sobrinita, sino a la mamá, digamos, porque se acababa de enfermar. Entonces fue que yo la entrevisté, por decirlo así. Entonces, en tercera parte, ¿debo de seguir con ese mismo caso o puedo cambiar con otro paciente? Mira, lo que yo les decía el otro día es de que cuando lo que yo no quisiera es darles que aprendan mal las cosas, ¿sí? Cuando uno hace un historial clínico desde datos generales hasta perfil social, lo hace con un mismo paciente. Sin embargo, ahorita, debido a que la tarea nosotros la estamos dejando como por pasos, entonces si a ti ya no te es accesible entrevistar a la misma persona, en cada fase puedes ir cambiando la persona, no hay problema. Lo importante es que hagas la tarea. Ok, gracias. Pero no quiero que por eso vayas a aprender mal, ¿verdad? Y después vas a decir, bueno, a un paciente le hago datos generales, a otro le hago motivo de consulta, a otro le hago... No. En ese momento estaba accesible hacer el historial clínico de mi sobrinita, entonces por eso le preguntaba. Muy bien, chicos. Entonces, Gracias. no sé si tienen por nada, Ashley, no sé si tienen alguna otra duda. ¿Y son bien poquitos los valientes que quieren que uno los vea o son bien poquitos los que realmente están en clase, de lo que yo aún no sé, ¿verdad? Lo único que espero es que sí realmente los que no enciendan cámara, que estén en clase y que no vayan a hacer ese grupito de los que no hacen bien la tarea porque no estaban en clase, ¿verdad? Si no, pues después se les ve reflejada en la nota y da tristeza ver que no les fue bien. Gracias, Estuardo. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra duda. ¿No? Doctora, Bueno, yo si no hay tengo más... una duda. Dime, Damari. Fíjese que yo le mandé mi anamnesis junto con mi historial clínico la semana pasada con la segunda tarea. Pero no sé si esté bien y en esta pueda mandar ¿cómo le diría? También la anamnesis o solo la tarea específicamente lo que pide. No, solo tienen que enviar la tarea específica. Solo la tarea específica. Ahorita solo nos toca revisión por sistemas y perfil social. Y ya lo demás, pues ya fue en otro momento. Ya fue calificado, ya fue revisado, entonces ya no necesitas enviarlo de nuevo. Muchas gracias, doctora. Por nada. Muy bien, jóvenes, entonces les comento que la Doctora, disculpe. A ver, En dime, mi Karen. caso, yo también envié los datos generales en la tarea pasada, pero no sé si eso resta puntos. Sí, te voy a quitar muchos puntos. Ay. No, son mentiras. No, Sí, yo lo hice porque como fue aparentemente diferente paciente, entonces por eso volví a colocar datos generales. Vi varios que enviaron los datos generales de nuevo. No les afecta la tarea, pero a mí me complica un poco la calificada. Hoy tengo que estar buscando más lo que necesito. Entonces, en esta tarea no envíen el resto de lo que ya hicieron, sino solo lo que corresponda para esta tarea. ¿Sí? Gracias, doctora. Feliz día. Muy bien. Y la próxima semana, jóvenes, ya empezamos con examen físico, empezamos con medidas antropométricas, tenemos comprobación de lectura y tenemos laboratorio. Entonces, por favor, estudien el documento y recuérdense que para el laboratorio necesitan una cinta métrica
y necesitan una balanza, ¿verdad? Entonces tengan presente el material que necesitan, aparte de tener su batita. Y ya yo les voy a explicar cómo va a ser el procedimiento para la realización del laboratorio. Aún no sé si lo voy a hacer viéndolos directamente cómo están trabajando o si lo voy a hacer por medio de fotos o video. Entonces yo les explico la próxima semana, pero sí ya tienen que tener su material, ¿verdad? Su bata, su balanza, su termómetro, su cinta métrica, perdón. Y de aquí en adelante, entonces ya empezamos con signos vitales. Con signos vitales, entonces tienen que tener, cuando vean pulso, su reloj con segundero y su bata. Cuando vean temperatura, sus termómetros, ¿verdad? Termómetro cutáneo, termómetro oral y su bata. Cuando vean, por ejemplo, respiraciones, reloj con segundero. Cuando vean presión arterial, esfigmomanómetro, estetoscopio, y para todo van a tener que tener puesta su batita. Entonces, tener presente esto, porque ahorita sí, pues ya empezamos con las prácticas. Aún creo que no lo vamos a hacer presencial, porque aún no tenemos vacuna todos, aún estamos en rojo en algunas áreas, entonces todavía no nos vamos a venir a la universidad a hacer prácticas. Dependiendo cómo sigamos de aquí en adelante, pues posiblemente algunas sí la hagamos dentro de la universidad, dependiendo cómo sigamos, ¿verdad? Pero si no, pues todo va a ser virtual hasta el momento. Entonces, si no tienen dudas, para mí ha sido un gusto verlos el día de hoy. Espero verlos la próxima semana. Estudien, repasen,